Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en una nueva clase de estadística. Ahora vamos a avanzar lo que son las variables del tipo cualitativo. ¿Ya? Dentro de las variables cualitativas o categóricas también se las llama, que es lo mismo, eh, lo que podemos señalar es que este tipo de variables cualitativas o categóricas eh, nos muestran una característica de una determinada variable, ¿ya? Eh, Más allá del número, de la cantidad, a diferencia de las cuantitativas, esta nos está mostrando una cualidad de algún tipo de variable. Entonces se dice acá, por ejemplo, la variable categórica es la que se usa en estadística para asignar una característica. Eso es lo más importante. Nos muestra una característica o propiedad no numérica o cualitativa, ¿no? A algún objeto, individuo, entidad, condición o procedimiento. Entonces, a diferencia de las variables cuantitativas o numéricas, en acá nosotros vamos a ver prácticamente palabras que son características de algún objeto, de algún producto, de alguna persona, de algún grupo de personas, de algunos elementos que nosotros estemos estudiando, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la variable cualitativa. Nos muestran características, ¿no? Dentro de la variable cualitativa, como habíamos visto, un poquito vamos a retornar acá. Estamos en la parte de abajo, las variables categóricas se dividen en dos grupos, ¿ya? Unas son las nominales y las otras son las ordinales. Dos tipos de división tenemos. Hay otras, un poco si profundizamos más, tenemos otras, incluso las dicotómicas, ¿no? Pero en acá básicamente, digamos, esas dos vamos a ver, las nominales y las ordinales, ¿ya? Y a ver, volvamos ahora sí. Y vamos a ir por una de ellas. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la variable categórica nominal. Dentro de las variables categóricas nominales, se puede decir que se encuentran aquellas variables que no tienen ningún orden, no guardan algún tipo de relación de jerarquía, ¿no? Simplemente lo que nos hace es mostrar alguna característica que puede ordenarse de distintas maneras, ¿no? No existe un orden fijo que la vaya a guiar. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Ahora sí. Bien. Como les decía, entonces esta variable categórica nominal eh, no nos muestra ningún orden, simplemente una característica de la variable, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos este ejemplito. La variable va a ser, digamos que estamos hablando de materiales, en acá lo he puesto. Si decimos que hablamos de materiales, entonces podemos decir, nuestra primera figurita que nos muestra, nos dice, podemos ver que es la madera. La madera es un material, es una materia prima. Después tenemos acá tubos de metal. También son materiales de construcción de repente, ¿no? Después tenemos acá nuestra botellita. Lo daremos la vuelta para que ya está. Listo. El otro material que tenemos también acá es el plástico. Entonces, cuando hablamos del tipo de nuestra variable es el material, entonces podemos decir ahí, el material puede ser, por ejemplo, madera. El material puede ser metal. El material puede ser plástico, ¿no? Entonces, esas características del material
justamente son lo que, cómo nosotros designamos a una variable, a una variable categórica o cualitativa, nominal, ¿no? Entonces, no sé si esa parte está un poco claro o seguimos ampliando, pero haremos ejemplitos como hicimos ayer, siempre haciendo más ejemplos, nos damos cuenta. Entonces, a ver, ustedes busquen alguna variable, por favor, me van dictando una variable del tipo cualitativo, pero nominal. ¿Alguien? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué va a ser la variable? La variable será... ¿Ya? ¿Quién se anima? Licenciado, buenas noches. Tal ¿Cómo vez estás? sí, si podemos hablar de animales, de perros, digamos, las razas. Exacto, ¿no? Entonces, aquí podemos poner nuestra variable, digamos, va a ser razas de, pe- de perros, ¿ya? Entonces, a ver si me vas dictando las razas de perros, ¿qué hay? ¿Qué razas hay? Digamos, al menos unas 4, 5. San Bernardo, ¿Ya? eh, Después tenemos, Chihuahua, a ver, pequeñez, digamos. pastor alemán también. ¿Qué más tenemos? Pastor alemán, Pequeñez, parece que sí. ¿Ya? Después tenemos el pastor alemán. Por si acaso, no es el pastor de la iglesia. San Bernardo, pequeñez es aquí. Luego tenemos, a ver, otra racita, por ahí alguien más que nos ayude. Pitbull, Golden Retriever. Pucha, ¿cómo es eso? ¿Así? ¿Cómo se escribe pitbull? ¿Así? Debe ser así. 1, 2, 3, 4, ya. Una última. Golden Ah, Retriever. la más chapi de todas. La raza chapi. Bien. No, entonces, a ver, lo que debemos entender en este caso es que no, no existe un orden jerárquico. O sea, no podemos decir el primero en la lista va a ser, sí o sí tiene que ser el San Bernardo. No, tampoco puede ser el pequinés, ni el pastor alemán, ni el pitbull, ni el chapi. Entonces, todos tienen la posibilidad de estar ordenados, ya sea de izquierda hacia derecha, de abajo hacia arriba, de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, al revés. No interesa. No, entonces no podemos ordenar, como en los materiales, que también hemos visto. En los materiales tenemos, ahí tenemos la madera, metal, plástico. No hay un orden que podemos darle, ¿no? Entonces, ese tipo de variables son las variables del tipo nominal. A ver, vamos a otro ejemplo, otro compañero, por favor. Estaba muy bueno ese ejemplito. ¿Se podrá los colores, dice? Colores. Pucha, esa es una variable sí o sí nominal. Entonces, la variable colores. Y dentro de los colores, así anotamos rápido. Rojo, verde, no sé, lo podemos poner café, violeta. Listo. Entonces, esa, la variable, nuestra variable colores, nuestra variable colores podemos encontrar varios, ¿no? Como estamos viendo acá, rojo, verde, café y, y otros más, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla, perdón? Silic. Ya.
porque de nuevo se perdió mis controles. Qué frega. Mm, qué lío. Ojalá que hayan entrado ya todos. Ahí nomás continuamos. Se perdieron los controles para admitir, para todo. A ver, a ver. Ya, bien, si se está viendo, entonces continuemos. Si se está escuchando, ya no tengo los controles. Entonces decíamos que este tipo de variables, perdón, sí nominales, que son del tipo categóricos o cualitativos, tienen la característica de que podamos encontrar datos en los cuales no podamos ordenarlos de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, no se puede ordenar. Simplemente tenemos datos que los podemos ordenar eh, de cualquier manera, ¿no? No necesariamente tiene un orden. Entonces ahí ya tenemos uno, dos y tres ejemplitos tenemos, ¿no? Hablábamos de los pesos, existen varias razas de peso. Tenemos los colores igual no hay un nivel jerárquico, tal vez digamos los colores primarios, secundarios, de repente podríamos hacer eso. Otro, ahora sí nos pasamos a a otra categoría, las variables categóricas ordinales. Perdón, en la anterior, ¿tienen alguna consulta por si acaso? Si es que tienen alguna consulta, por favor, no duden en preguntar. Entonces vamos a ampliar nomás. Ya, tenemos acá las variables categóricas ordinales. Entonces, a ver, ¿qué son ese tipo de variables, ¿no? Una variable ordinal es un tipo de variable estadística cualitativa que expresa con palabras una cualidad de naturaleza ordenable, dice, ¿no? Entonces, en este caso, sí existe un nivel jerárquico, porque se puede ordenar de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, pero no con números, sino con palabras, ¿no? Entonces, a ver, en acá, ¿qué podría ser el ejemplo? Dice, Variable. ¿Qué va a ser nuestra variable? A ver, ¿qué variable podría ser? ¿Qué les parece esto? ¿Podría ser ese nuestra variable? ¿Qué dicen? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Ah, ya, ya. Me dicen, porfa, porque como no tengo los controles y por ahí nomás estoy hablando solo. No, entonces, esta variable, grados del ejército, por ejemplo, o grados militares. Aquí le ponemos militares, le pondremos. Listo. En los grados militares es algo que va al azar o tiene un orden jerárquico. Por ejemplo, a ver, voy a poner acá un grado al azar, digamos, capitán. Listo. Los muchachos que han ido al cuartel, porfa, me ayudan. El capitán está abajo, arriba, al centro. Al centro, Lick. al A medio, eso, la compañera fue al cuartel. Ya. ¿Quién está por encima del capitán? Mayor. coronel. El mayor, licenciado. El mayor. Listo. ¿Quién está por debajo del capitán? El teniente. Teniente. Eso.
¿Y quién está por encima del mayor? General. Teniente coronel. Listo. ¿Hay alguien más que está ahí arriba? ¿Hay algún grado más superior que ese? Coronel. Coronel. ¿Y habrá alguien que está arriba? General. General de brigada. General de la brigada, mi General de brigada Milik. Ya, es su orden, mi capitán. Ya. General, entonces, miren, vamos de arriba, ¿no? General es el grado más alto, digamos, porque hay un par más, digamos, pero general, luego viene coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente. Después de teniente, ¿qué viene? Subteniente. Ya, digamos, ya nos saltamos eso. Viene el Bien. el sargento. Por debajo del sargento, ¿hay alguien más? Suboficial. No, 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 Por no. encima. Estábamos mal. Oficial. Estamos mal. Esto es así. Al revés, licenciado. Así es. Suboficial. Y abajo está el sargento. Debajo del sargento, El cabo. Sargento inicial. el cabo. Y debajo del cabo, Dragoneante. pucha, tantos grados hay. Debajo del dragoneante, Raso. el sarna. Soldados rasos, sarnita. Miren, tantos grados. Ahí está. Ya, ahora sí los podemos ver ahí a los grados. No, mire, tantos grados. Entonces no podemos hacer esto, por ejemplo, en este caso. Aquí a este sarna no lo podemos traer acá. O sea, no podemos decir general, sarna, coronel. Entonces estamos cometiendo un error en ese aspecto, ¿no? Y se le llama variables categóricas ordinales justamente porque se les tiene que dar un grado jerárquico. Hay alguien que quiere entrar. Entonces, tenemos que ordenarlos siempre, los tenemos que ordenar siempre, digamos, como son, ¿no? Ahí está, ese orden. Vaya, no puede haber la compañera. Un segundito, por favor. Ya, no puede ingresar una compañera, no tengo los controles acá. Ya, entonces, ese es el tipo de variables categóricas ordinales, ¿no? Entonces, si ustedes se dan de cuenta, existe un orden. Va desde, o lo queremos ver de arriba hacia abajo, entonces, o lo vemos desde abajo hacia arriba, ascendente o descendente. ¿Ya? A ver, tal vez alguien me puede dar otro ejemplo. Ya hicimos un ejemplito ahí. Ahora podemos hacer otro. Otro ejemplo. Los que no han participado, por favor, también. Pueden ser los cargos de la universidad. Ahora sí, más fuerte, porfa. Pueden ser los cargos de la universidad, como el rector, los licenciados, todo eso. Ah, ya. Entonces le podemos poner la variable así, ¿no? Le podemos poner nivel académico. Esa sería nuestra variable. Y el nivel académico, ¿cómo lo vamos a clasificar? Entonces, digamos que vamos a empezar desde bachiller, para no ir mucho, ¿ya? Entonces, bachiller. ¿Quién está por encima o por debajo de bachiller? Por encima lo ponemos. Técnico auxiliar. Ya, el técnico le ponemos. Técnico. ¿Pero hay alguien superior a él? El licenciado. Licenciado. Después, ¿quién está por encima del licenciado? El magíster. Máster. ¿Quién está por encima del máster?
El doctor. Y encima del doctor, bueno, ya se han inventado otras más, ¿no? Pero digamos, el orden más o menos es ese, ¿no? Entonces, cuando nuestra variable es la formación académica o el nivel académico, desde abajo hacia arriba podríamos decir que nuestra variable puede adquirir los siguientes valores, decíamos, ¿no? Los datos, ayer hemos avanzado ese tema. ¿Qué valores podemos obtener? Que uno sea bachiller, el otro sea técnico, licenciado, máster, doctor. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿O todo está claro? O un ejemplito más, Kir. ¿Ah? Ya. Alguien, a ver, alguien un ejemplo bien cortito con 3 letras. ¿Cuál es la variable? Una mesa directiva. Ya. Entonces, El presidente, vicepresidente. cargos de directiva. Cargos de directiva. Entonces, ya digamos, no sé, debe haber, digamos, aquí lo vamos a poner al vocal, alguna vez escuchado. ¿Quién está por encima del vocal o por debajo? Ya, aquí vamos a poner secretario de actas. ¿Qué más tenemos? Secretario de Hacienda, presidente. El presidente, digamos acá. Presidente. Acá abajo va a ser el vice. ¿Qué más? Presidente, vicepresidente, secretario de actas, vocal. Bueno, no se escucha muy bien. Un poquito más fuerte, por favor. Secretario de Hacienda, ¿Hacienda? Sí. Secretario o secretaria. Secretaria de Hacienda. Esto creo que es con C. Ya. Secretaria de Hacienda, secretario de Actas, vocal. Listo. Entonces, como una vez más podemos ver, existe un orden, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, de eso se trata este tipo de variables categóricas ordinales, ¿no? Existe un orden, su mismo nombre lo dice. Ordinales, existe un orden. Entonces, creo que hasta ahí ya está todo claro, no hay problema. Y nos podemos ir al siguiente subtítulo. ¿Ya? Entonces, ya conocemos la variable, pero ahora tenemos que conocer lo que es, de dónde vamos a conseguir nosotros la información, ¿no? Y en acá le vamos a poner así. La población. Entonces, este es un concepto que tenemos que conocerlo también muy bien. Bien, en estadística se dice lo siguiente, miren, la población es todo el conjunto de elementos que nosotros vamos a estudiar. Si vamos a estudiar, si estamos realizando un estudio, por ejemplo, a nivel de la ciudad de La Paz, el turismo en La Paz, por ejemplo, entonces nuestra población son todos los habitantes de la ciudad de La Paz. ¿Cuántos habitantes tiene, o el departamento de La Paz? Perdón. A ver, ¿alguien sabe más o menos un aproximado de cuánto? Un aproximado de 2 millones, Lick. Ya. Sí, ¿no? Entonces, un aproximado de 2 millones y medio seguramente deben ser, ¿no? Porque le llevábamos por poquito a Santa Cruz. Ya, entonces, ese es, cuando hablamos de población
o cuando hablamos alguna vez, ¿se acuerdan ustedes en las clases de matemáticas del colegio? Lo que decían era, hacían conjuntos y había un conjunto que aglomeraba a todos. Ese conjunto que se llamaba, dentro del conjunto se encontraban todos los elementos y otros conjuntos más, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Se le llamaba el universo, ¿no? Entonces, en acá es parecido a eso. En estadística conocemos a la población como el universo sobre el cual vamos a dirigir nuestro estudio, ¿no? Entonces, por eso les decía, si es un estudio de algún tipo de turismo, de emprendimientos turísticos en el departamento de La Paz, así, entonces nuestra población va a ser 2,5 millones, digamos, aproximadamente. Si hago un estudio, por ejemplo, en, no sé, alguna población, ¿me pueden dar algún ejemplo de repente de alguna población? ¿Alguna comunidad que algunos conozcan? O yo digo al azar de repente y me ayudan ustedes con calcular la población. A ver aquí. Entonces, ya en un estudio en la localidad de, no sé, ¿alguien sabe los habitantes de Guarina? Copacabana, Tiwanaku. Ya pues, chicos, chicas, de Laja. Lick, en Guarina hay 1.500 habitantes. Ya, ayer, pero nacieron 2. Guarina, ¿no? Ahí Sí, está. Lick. Listo. Entonces, ya, en un estudio en la localidad de Guarina, y ahí no le vamos a poner el título del estudio, pero ya sabemos que es un estudio, nuestra población es el total de los habitantes de esa localidad. Y en eso me decías 1,000, ¿cuánto? Casi 1.500, 1.300 y algo más. Ya, entonces digamos ya le vamos a poner 1,350. Listo. No, entonces, cuando nosotros realizamos algún tipo de estudio, entonces lo que nosotros es primero tenemos que determinar cuál es nuestra población, ¿no? Y estamos hablando nosotros de la localidad de Guarina. Por lo tanto, lo que sucede es que nosotros tenemos que determinar su población, ¿no? Y en este caso, digamos a través de la información que nosotros podamos recabar, ya sea en la alcaldía de Guarina, o tal vez también la información que nosotros podemos recabar puede ser de algún ministerio, del instituto o del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, que se encarga de realizar los estudios del tamaño de población, cantidad de población. Entonces, podemos obtener esta información, ¿no? Aunque no sea al 100%, pero nos podemos aproximar. En este caso, por la información que me da su compañero, son 1,350 habitantes, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplito. ¿Alguien más? A ver, ¿me puede dar también otro ejemplo, por favor? A ver, ¿qué les gustaría estudiar? ¿Qué otro tipo de estudio? ¿Qué les interesa más o menos? Medicina tal vez, Lick. Ya, en el sector salud, digamos. ¿Qué puede ser? En el sector salud,
¿Alguien está con el micrófono prendido, por favor? Contagios en el departamento, sí. En el departamento de Santa Cruz, a ver. Aquí, pero tenemos que especificar. Contagios de COVID-19 en el departamento de Santa Cruz. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra población? Todos aquellos que tengan COVID. No. Nuestra población es todo el... Santa Cruz. Sí, todo el departamento, ¿no? Entonces, los que dan positivos y negativos ya es un segmento, digamos, más pequeño, ¿no? Pero cuando nosotros estamos haciendo, generalmente lo que mencionamos es, ¿no? ¿Qué estamos estudiando o qué estamos estudiando y dónde? Y decimos en el departamento de Santa Cruz, entonces, la población es todo Santa Cruz. Cuando decimos cualquier tipo de estudio, digamos, en Guarina hemos señalado hace rato igual, ¿no es cierto? Queremos hacer algún tipo de estudio en Guarina, entonces la población es el conjunto total, todos. Entonces, nuestra población alcanza ¿a cuánto alcanza? A cerca de 2 millones de habitantes, ¿no ve? Listo. Entonces, de eso se trata. Cuando estamos realizando algún estudio, todas las personas que están dentro de nuestro sector de estudio, de nuestro ámbito geográfico donde vamos a dedicar nosotros nuestro estudio, todos ellos son nuestra población. Un último ejemplo, ¿alguien me puede dar, por favor? A ver, ¿alguien me puede ayudar con algún ejemplito? Ya, aquí está algo mal en acá. Ya. Un ejemplito más, lo último. Buenas noches, Lick. ¿Sería tal vez del conteo de votos o de las encuestas, tal vez, el muestreo? Ya, entonces, a ver, ¿cómo sería? A ver. Resultados de boca de una urna. Población de la ciudad. No, sería la encuesta, porque normalmente este muestreo se utiliza si no me equivoco, es en las encuestas, ¿verdad? Toman una pequeña cantidad de personas para representar a toda una población. No, no es eso. Boca de urna. A continuación vamos a hacer eso. La muestra, eso se llama muestra. Lo que ahorita estamos hablando nosotros es de la población. A ver, ya. Pero digamos, vamos a tratar de enfocarlo de esa parte. De las elecciones, tal vez. Encuesta de percepción. Sí. Encuesta de percepción de la votación, parece, ¿no? Un partido político en la Ciudad del Alto. ¿Listo? Entonces, la encuesta de percepción de votación por un partido político en la Ciudad del Alto. A ver, ahora sí, hemos hecho una encuesta. ¿Cuál es nuestra población?
¿A cuánto alcanza nuestra población? Cuidado que se apague, ya no veo el tiempo, pero en cualquier momento se va a cortar y volvemos a empezar. ¿A cuánto alcanza la población en una encuesta? En una encuesta de percepción de votación por un partido político en la ciudad del Alto. ¿A cuánto alcanzaría nuestra población? Hola, hola. Eso se refiere Lick, a la cantidad de población que tiene la ciudad del Alto Exacto. o a la cantidad de personas que van a ser encuestadas. No. Nuestro estudio está dirigido a toda la población del Alto, ¿no? Entonces, si bien nosotros vamos a sacar una pequeña muestra, pero el estudio está dirigido a toda la ciudad del Alto. Por eso se llama de percepción. Entonces, ¿el Alto cuántos habitantes tiene? 1.000.000. ¿Alguien sabe? Bueno, a ver, vamos a calcular. 1.200.000 habitantes. 922.500 habitantes, Lick. Wow, ya me he pasado por 900. 22.500. 500 habitantes. Entonces nos estamos acercando a 1.000.000 de habitantes, ¿no? Parece que ya estamos pasando los 1.000.000, pero ya. Entonces, no hay que confundir nuestra población con la muestra que nosotros vamos a sacar. Entonces, justamente ahora vamos a entrar a eso, a lo que es la muestra. A ver, un segundo. Voy a finalizar la reunión y se vuelven a conectar, por favor. ¿Sí? Hola, hola, se conectan. Lo estoy finalizando la reunión. Está bien, Lick. Ya, ya.